Bueno, buenos días. Agradecer a Emilio y a los organizadores la invitación, a vosotros por vuestra presencia aquí. Y, voy a intentar reflexionar sobre este tema que, de gran interés y que, pues a ver un poco lo que... Voy a intentar ir deprisa porque he preparado muchas cosas. Intentaré pasar rápido, pero si luego hay momento para alguna pregunta y queréis que comentemos, pues luego comentamos, ¿vale? Lo primero, decir que he participado en la elaboración de esta guía, que está en ciernes de salir, todavía no está publicada, pero yo espero que en octubre pueda salir, sobre primeros episodios psicóticos. Es verdad que, claro, hablar de esquizofrenia en la infancia tiene que ver también con el inicio de la esquizofrenia. Es verdad que lo primero es reconocer una realidad que, pues ni las redes asistenciales están preparadas, ni la estructura en general a la hora de atender a este tipo de situaciones, de niños, de adolescentes, y pues aunque, como luego comentaremos, hay experiencias o van surgiendo programas, realmente, pues hay dificultades. Digamos, la mayor parte de los recursos en la esquizofrenia, lógicamente, están orientados al adulto y, hay limitaciones. El sistema no está preparado para hacer prevención. No vais a ver nada porque, realmente lo que quiero destacar en esta diapositiva es precisamente lo que hemos hablado, la transición a la psicosis. Claro, para ello primero tiene que... Hay unos síntomas básicos, hay unas situaciones o rasgos que pueden presentarse en algunos de los casos y que pueden ser señal de esos pródromos iniciales, precoces, que en algunos casos van a lo que hoy se descubre como los síntomas psicóticos atenuados o esos episodios breves, intermitentes y limitados, que también en algunos casos se describe. Estaríamos hablando de los pródromos ya más tardíos y, la psicosis precoz y luego los cuadros de, donde acaba. Uno de ellos es la esquizofrenia, pero están los esquizoafectivos, los trastornos bipolares o los trastornos depresivos, porque no todo cuadro psicótico, no toda patología con síntomas psicóticos va a acabar siendo una esquizofrenia. En función del momento va a haber una intervención más psicológica, más preventiva, o una intervención más farmacológica. ¿Se acopla mucho? Vale. Aquí lo podemos ver un poco más gráficamente, ¿vale? Cómo hay unas fases iniciales donde aparentemente no hay nada, pero sí que puede haber algunas señales, disfunciones, unos síntomas básicos donde ya empieza a verse unas problemáticas de ciertas sensibilidades, unos problemas ya donde hay una sintomatología más real, y el episodio psicótico y finalmente, aquellos que evolucionan acabarán teniendo, algunos de ellos una esquizofrenia. El síndrome psicótico atenuado, estos son los criterios diagnósticos que utiliza la DSM-5 y, lo que al final nos pone de relieve es la necesidad de, cuando hablamos de la psicosis, de atender la realidad antes de ese cuadro florido tan destructivo y tan demoledor como es la esquizofrenia. Es verdad que cuando hablamos de esto tenemos que ver cuánta de frecuencia hay de este tipo de problemas y nos damos cuenta cómo en población general hay diferentes estudios que hablan de 5,3, entre 2 y 9%, pero incluso en edades infantiles de 9 a 12 años hablamos de un 17% en algunos estudios. Pero si hablamos de pacientes con discapacidad, esos porcentajes se disparan. Aquí en menores de 18 años llegan a más del 70%, con síntomas psicóticos aislados.
Y en ese sentido, digamos, estamos hablando de una prevalencia altísimas, ¿no? En pacientes con patología autista también hablamos de, bueno, pues de un 19%, que también estamos en porcentajes muy altos, ¿no? Bueno, ¿cuántos de estos que tienen síntomas psicóticos van a acabar, bueno, en la etapa adulta con problemas? Pues el porcentaje se reduce a un 10-35%, ese rango. Con esto, también esto es muy importante porque parece que cuando estamos viendo a un niño, un adolescente, con algún síntoma psicótico, evidentemente puede uno pensar que, sobre todo si es alguien cercano, que es el inicio de la esquizofrenia. Y puede serlo, pero también es verdad que muchos de ellos no. Es verdad que cuando hablamos de niños debemos tener en cuenta, bueno, su realidad, ¿no? Y cómo su realidad también, bueno, pues es distinta, ¿no? A mí me parecía que nos ayudaba esta frase a entender también la realidad del niño. Hemos dejado de ser niños cuando hemos dejado de confundir la ficción con la verdad y hemos dejado de ser adolescentes cuando hemos dejado de confundirla con la mentira. Me parece que sí que refleja bastante las cosas, ¿no? Es verdad que hay gente muy mayor que dice yo sigo siendo muy niño, sigo pues ilusionándome y viviendo ilusiones, fantasías, bueno, y reconociéndolas y fomentándolas, ¿no? La más clásica, la de los Reyes Magos, ¿no? Que, bueno, yo a veces cuando los niños se van haciendo un poco más mayores, en consulta les dice, bueno, pero surge este tema, ¿no? Y enseguida dicen, no, pero si los Reyes Magos no existen. Y digo, hombre, no, sí, existir existen, ¿no? Otra cosa es cómo son y realmente quién es el que está ahí, ¿no? Y quién es el Rey Mago, ¿no? Pero es verdad que, bueno, la necesidad de mantener las fantasías, las ilusiones, esto es muy importante. Los niños, bueno, hay muchas clases de imágenes. Los niños, las imágenes eidéticas, cuando un niño te pone una cara así, he visto un monstruo y te empieza a relatar las orejas y el color, dice, joder, tiene una imagen muy real, dices, esto es una alucinación visual clarísima. Bueno, pues no, bueno, puede serlo, pero bueno, es una imagen eidética y que en ese sentido, bueno, es muy importante, bueno, entenderla como lo que es la expresión de un momento y de una realidad y que evidentemente necesita de una función simbólica, de una capacidad de poder representar esto y que en ese sentido, bueno, pues hay una capacidad de separación de la realidad, del entorno, de lo real con lo imaginario. Bueno, ya Winnicott nos hablaba así y nos decía, no necesito dar ejemplos, ya que cualquiera que esté en contacto con niños pequeños sabe que los niños que alucinan espontáneamente no están por fuerza enfermos. Bueno, también es muy importante el desarrollo evolutivo, ¿no? Y dónde y cómo, en qué contexto se produce esto. En Piaget, para que puedan darse esta capacidad de diferenciación, de reconocer, bueno, pues de alguna manera al menos tiene que alcanzar la etapa sensoriomotora, ¿vale? También Bettelheim habla de las fantasías, de la necesidad de que el niño pueda captar la realidad, necesita de un marco de referencia para poderla valorar. Y la verdad de los cuentos de hadas es la verdad de su imaginación, no de la causalidad normal, ¿vale? En este contexto es donde entiendo que tenemos que situarnos. ¿Y con esto qué quiero resaltar? Pues que síntomas psicóticos no es lo mismo a trastorno psicótico. Y eso es una idea que creo que es muy importante y en todas las edades, pero especialmente en los niños. Los síntomas psicóticos son mucho más comunes que los trastornos psicóticos, que la mayoría de los niños y jóvenes con síntomas psicóticos no van a desarrollar psicosis o esquizofrenia, y que cuando la psicosis o la esquizofrenia prepuberal es un trastorno que es poco común, se presenta, es muy frecuente que se dé con problemas asociados, problemas de TDAH, problemas de conducta, problemas del espectro autista o del desarrollo. El retraso mental también es una realidad muy, muy frecuente. Bueno, en
En cuanto a la heredabilidad, hay una alta heredabilidad de ciertos síntomas, sobre todo la paranoia y los síntomas negativos son altamente heredables, mientras que las alucinaciones son mucho menos heredables. Es verdad que las influencias ambientales cada vez van tomando un peso mayor y hay unas influencias ambientales compartidas, por ejemplo, el barrio donde uno vive, y otras no compartidas, pues, por ejemplo, pues una experiencia traumatizante o el consumo de cannabis, que eso es algo que uno hace o no hace, o le pasa a él, o se tiene un evento traumático, un abuso. Esto. Es verdad que en las alucinaciones las experiencias ambientales no compartidas, las propias, tienen, digamos, una asociación importante. Bueno, esto es un metaanálisis que también nos habla de cuánto riesgo aumenta la adversidad o el trauma en la infancia, la posibilidad de la psicosis. Y nos habla que, bueno, veis cómo están todos los estudios muy a la derecha, un odds ratio de 2,8, o sea que estamos hablando de que realmente tiene una influencia importante. No he encontrado, eso sí, evidencias de que un tipo específico de trauma sea un predictor más fuerte de psicosis. Sí, sin embargo, sí hay una relación en la edad de la exposición y en que sean víctimas no solo de un evento traumático o de una realidad adversa, sino de muchas ellas. Bueno, de resaltar algo que, bueno, que es también un poco sentido común, la presencia de estrés a edad temprana desencadena, agrava, mantiene y aumenta la recurrencia de todos los trastornos psiquiátricos. Y esto es algo que también debemos tener claro, ¿vale? Y, bueno, y centrándonos un poquito más en lo que es la esquizofrenia de inicio temprano, que se define por aquella que se presenta antes de los 18 años. Hay un subtipo de inicio en la infancia que comienza antes de los 13 años. Bueno, aunque esto hay muchas clasificaciones, muchos nombres, pero bueno, esto es lo más utilizado. La esquizofrenia de inicio temprano supone un 1% de la esquizofrenia, ¿vale? Eso, bueno, hace que la prevalencia es 1 de cada 10.000 nacimientos, una prevalencia baja, ¿vale? Es verdad que, bueno, a medida que aumenta la edad, bueno, se habla que hasta entre un 12 y un 34% de las esquizofrenias se han iniciado antes de los 18 años. Aunque los criterios diagnósticos son los mismos para adultos. Bueno, ¿qué diferencias hay entre las esquizofrenias de inicio temprano con las esquizofrenias, digamos, del adulto? Que es más frecuente en varones, que el inicio suele ser más insidioso, que hay muchos más signos neurológicos menores, que hay un historial de problemas de desarrollo más asociado, patología a veces leve de coordinación, pero también patología del espectro autista, hasta en un 50% de los casos, dicen. El problema de la enfermedad tiene un mayor impacto tanto en los procesos cognitivos como anatómicos. Los factores de riesgo genéticos y orgánicos, como el retraso mental que decíamos, son mucho más prevalentes y, bueno, los tratamientos antipsicóticos sigue siendo la referencia. Como es un estudio hecho en Francia, pues, bueno, por eso habla de Francia. Es de particular importancia, bueno, los efectos secundarios que son mayores en estas edades. En este otro estudio, bueno, es la guía inglesa, bueno, nos habla también de qué diferencias y nos insiste en esto de los aumentos de la sensibilidad de los niños y jóvenes a los efectos adversos de la medicación antipsicótica, la mayor severidad, la mayor resistencia al tratamiento, las comorbilidades, que ya hemos insistido en varias ocasiones, y el deterioro cognitivo, los síntomas negativos, que son, así como los delirios, alucinaciones, que son mucho menos sistematizadas a lo que podemos encontrar en los adultos. Y, bueno, la importancia del abordaje familiar en estos casos, que es fundamental. Bueno, hay otras muchas enfermedades que, bueno, se asocian con psicosis, ¿vale? Aquí he puesto un listado de ellas, van tomando algunas mayor prevalencia o mayor importancia y porque realmente se van conociendo más, como encefalitis de carácter autoinmune,
que son de difícil estudio. Se van relacionando la esquizofrenia con cada vez más estudios o más variantes genéticas de lecciones, microdelecciones, microduplicaciones, con fenotipos que al final se van relacionando y que en ese sentido, bueno, pues realmente es un abanico y una riqueza impresionante a la hora de poder luego estudiar qué influencia tienen todas estas alteraciones en el desarrollo de la esquizofrenia. Este es un caso nuestro, esto es un caso de una duplicación que está pendiente de publicar, que, bueno, mediante el estudio de hibridación genómica comparada, pues descubrimos una duplicación, era un caso, bueno, en este caso de Ponferrada, que nos ingresó en la unidad de hospitalización, un caso impresionante, bueno, una niña, 9 años, con una risa continua, pero que, bueno, realmente tenía unas experiencias psicóticas. Bueno, era mutista prácticamente, la madre decía que todo el desarrollo había sido normal, luego descubrimos realmente era imposible que hubiese sido normal, pero en un momento determinado, bueno, pues como se habían separado los padres, bueno, pues al final la madre se ve abocada a ingresar, había habido como unas conductas regresivas y dentro de esa sintomatología regresiva, mutista, bueno, había a veces frases que te decía tengo miedo, bueno, pues era una sintomatología psicótica productiva, pero bueno, en el contexto de un proceso de desarrollo, ya digo, bueno, pues un trastorno generalizado del desarrollo, también inespecífico. El problema de todo lo inespecífico en la infancia y cómo va a evolucionar. Y bueno, pues claro, estos casos los estudias más y también hicimos estudios genéticos, X frágil, y bueno, pues el genetista dijo, oye, pues vamos a hacer esto y salió una alteración, bueno, en este caso en el cromosoma 1. Bueno, claro, hablar de psicosis o esquizofrenia en la infancia también es hablar de la diferencia o el diagnóstico diferencial entre el autismo y esquizofrenia, porque es verdad que, primero, es algo que a veces conceptualmente a veces estaba unido, posteriormente eso se ha separado y realmente hoy el concepto del autismo, el concepto del trastorno del espectro autista, bueno, evidentemente parte de que el desarrollo pues ha sido anómalo al menos antes de los 3 años de la vida y bueno, y esto es algo que es específico de los trastornos generalizados del desarrollo. Y mientras que en la psicosis es muy raro, antes de los 6-7 años. Es verdad que el área fundamental para hacer el diagnóstico diferencial tiene que ver con las esferas de la relación social y de la comunicación y de los síntomas positivos, porque los síntomas negativos pues son muy comunes y se puede confundir las dificultades comunicativas o sociales del autismo con los síntomas negativos del espectro autista. O de la psicosis. Bueno, es verdad que hay que plantearse comorbilidad cuando, bueno, como en este caso que os comentaba, había una base de deterioro previa, pero sí hay un deterioro que se agudiza posteriormente. Bueno, generalmente cuando hay patrones estereotipados o repetitivos, cuando hay una mayor resistencia, una rigidez, resistencia al cambio, cuando los problemas de integración sensorial, pues bueno, o las alteraciones de la comunicación verbal, pues pensaremos más en el autismo. Es verdad que, como decíamos, el 30-50% de los pacientes que presentan comorbilidad del trastorno del espectro autista precede a los síntomas psicóticos, o sea que realmente esto es importante. Aunque sí es verdad que en los trastornos del espectro autista es muy raro presentar esquizofrenia, ¿vale? O sea, cuando se estudian poblaciones adultas con el diagnóstico de trastorno del espectro autista no se encuentran esquizofrenias. Bueno, otro aspecto que me parece importante, porque hablar de la psiquiatría infantil y de la patología en la infancia, bueno, pues evidentemente es hablar también pues, de lo que más frecuentemente nos encontramos. Y hoy el TDAH, que es una de las patologías con mayor prevalencia y que más atendemos, pues bueno, es una realidad.
¿Qué ocurre? Que hay niños con TDAH que están tratados con psicoestimulantes que a veces tienen experiencias psicóticas, ¿vale? Y es verdad que está descrito cómo los psicoestimulantes pueden producir síntomas alucinatorios, maníacos y que, bueno, se hablan de alucinósicos o toxicosis que de alguna manera pueden remedar o aparentar cuadros psicóticos, ¿vale? Esto es importante porque estamos hablando de unos fármacos que se están utilizando con mucha frecuencia y, bueno, es verdad que es algo que, bueno, que es importante. No sabemos quiénes de esos niños van a poder presentar este tipo de sintomatología, pero, bueno, esto es algo que hay que tener presente. La mayor parte de los síntomas, bueno, pues no va a conllevar el desarrollo de una enfermedad psicótica posteriormente, se presentan en uno de cada 400, un 0,25%, ¿vale? Y, bueno, digamos que en general lo que suele hacerse en estos casos es retirada del fármaco, que es lo que hay que hacer, ¿vale? Pero me parece importante por la importancia o por la frecuencia de los casos, ¿no? Bueno, también decir, claro, estamos hablando de los niños, estamos hablando de que a veces nos encontramos con niños con síntomas psicóticos y ¿qué pasa con estos? Y cuáles podemos esperar que sí desarrollen ese 10-35% que decíamos que sí van a desarrollar la esquizofrenia. Bueno, en los estudios de seguimiento hablan que las variables clínicas y neuropsicológicas, ¿vale?, son las más predictoras de la progresión. Y las neuroimágenes y de bioquímica no son, a día de hoy, significativas para poder pensar que, bueno, el pronóstico en este caso pueda ser malo. O bueno. Bueno, hay muchos estudios de estabilidad diagnóstica y hablan algunos hasta de porcentajes hasta del 100%. O sea, cuando un psiquiatra infantil hace el diagnóstico de esquizofrenia, a los 2, a los 4, a los 6 años, ¿cuántos mantienen ese diagnóstico? ¿Vale? Bueno, pues hay estudios muy chulos. Este al 100%. Bueno, realmente es un estudio serio, de Fraguas, del equipo del Gregorio Marañón, del doctor Arango. Bueno, lo que sí es cierto es que el primer año es el que va a marcar la diferencia, y eso sí que, cómo evoluciona el primer año, y eso es algo importante, ¿vale? Lo que quería destacar de este estudio. El diagnóstico, a veces, pues como decíamos, es inestable. ¿Qué factores pueden dificultar el poder hacer esa bueno, valoración diagnóstica futura? Pues a veces no tener información insuficiente, las manifestaciones en estos casos son fluctuantes, con lo cual depende mucho cuándo le pillas en consulta, en qué momento. Bueno, por eso a veces la observación hospitalaria es importante. Bueno, ¿qué otros elementos o discapacidades o qué otras problemáticas comórbidas puedan tener que también van a... Y bueno, surge el problema de hasta qué punto son válidos los diagnósticos, hasta qué punto son válidos, bueno, pues los conceptos que utilizamos ahí. Y en ese sentido, bueno, pues sí que es algo importante. Sí que lo que nos dice este estudio es que son mucho más válidos los criterios de la FIE-10 que la DSM, en este caso 4, para la producción o para la estabilidad diagnóstica futura, ¿vale? Bueno, yo venía aquí, claro, aquí hablamos de muchas cosas, yo estoy dando mucha información, no sé cómo voy de tiempo. Bueno, bien. ¿Mal? Vaya. En fin, bueno. Bueno, yo creo que esto es la parte más bonita, ¿no? Que es el... ¿Qué haría en caso de...? Llega un niño de 11 años que ha dejado los estudios, que está mucho tiempo encerrado, no se comunica con nadie, juega continuamente a máquinas electrónicas, siempre ha sido muy reservado, pero últimamente mucho más y, por supuesto, no quiere ir a consulta. Bueno, situación clínica que, bueno, bastante frecuente, ¿verdad? ¿Qué haría con una paciente de 13 años que está siendo atendida por una pérdida de peso y una restricción alimentaria que en una consulta comunica que oye a una señora que le dice cosas y que le hace comentarios? ¿Qué haría con un niño de 6 años que le comenta que ha visto un monstruo de varias cabezas que entra por la noche y que no le deja dormir? O con un adolescente de 16 años, esta es de ayer, la vi en consulta y dije, esta la tengo que poner. Peculiar desde la infancia,
que ha sido diagnosticado posible trastorno Asperger, pero que ahora está triste, no quiere ducharse y tras varias consultas reconoce que hay cámaras en la ducha, en la que le miran los compañeros de clase para reírse de él. O una adolescente adoptada en la India con 16 años que tras un gesto autolítico por autointoxicación acude a consulta y entre otras cuestiones refiere que oye voces o ruidos por todas partes, que ella piensa que se ha dejado el móvil o el ordenador encendido y va a ver dónde está, a ver si esto, y ve que no está encendido y que no tal, y que, bueno, no lo confirma. Bueno, son situaciones reales, ¿vale? Y unas más frecuentes que otras, y bueno, la realidad es que, bueno, muchos de estos casos no son cuadros psicóticos, o desde luego no son esquizofrenias, ¿vale? Pero sí es verdad que hay una realidad clínica importante, significativa y que es, bueno, necesario hacer ese diagnóstico diferencial y trabajarlo. Es verdad que el tratamiento va a depender de muchos factores, las herencias, comorbilidades, bueno, pues de la fase, si es aguda, si está en el mantenimiento, bueno, pues como, bueno, he escuchado poco al doctor Berríos, he llegado tarde, pero bueno, sí que le he escuchado un poco esto, la necesidad de adaptarnos a la realidad y la fase de cada situación, ¿no? Y no es lo mismo, pues eso, un psicótico de 60 años que lleva 30 años de evolución, crónico y con, bueno, y que hay que atender, pero bueno, yo también reivindico, bueno, ¿y qué hacemos con estos niños? Cuando, bueno, pues la consulta del psiquiatra infantil está saturada, 3-4 meses, se les ve cada 3-4 meses, bueno, en fin, es verdad que es una realidad mucho menos prevalente, pero es verdad que es una realidad significativa y que, bueno, pues que hay que atender. Bueno, la importancia de la psicosis no tratada, bueno, no voy a insistir porque yo creo que esto es un concepto que, bueno, que es importante, todo lo preventivo, la existencia de programas preventivos, que, bueno, hay pequeñas experiencias de primeros episodios. Bueno, algunos elementos, por ejemplo, en esta guía, que es la australiana, habla de por lo menos deben ser vistos cada 2 semanas, se mojan, porque es que esto decías, oye, a ver cómo lo hacen. Yo, la verdad es que como psiquiatra a veces es frustrante, ¿no? Porque, claro, el sistema nos maltrata a los pacientes y a los profesionales, ¿no? Yo pongo, creo que el ejemplo de los cirujanos. Yo, si tengo una lista de espera de 100 rodillas, pues hasta que no acabo la primera, no, pero la segunda. Pero a nosotros, como médicos, sí nos obliga a ver a lo mejor a 100 niños, pero luego el seguimiento, bueno, como lo que importa son las primeras consultas, pues al final no hay una capacidad, una respuesta, un compromiso. Dices, oye, yo si veo a alguien y veo una situación clínica susceptible de, bueno, de ser un cuadro psicótico o de cualquier otra situación, hay que atenderlo. Y eso significa darle una revisión en el tiempo adecuado para poder atender y resolver y abordar esto, ¿no? Y en ese sentido, digamos, eso, pues por desgracia, los sistemas no lo tienen muy en cuenta, ¿vale? Evidentemente, luego cada persona va resolviéndolo como puede y esto. Y bueno, acabar con esta frase que me parece que también es importante, ¿no? Mi hijo ve cosas que ninguno de nosotros ve y no sé cómo acercarme a él. La experiencia de una madre y, bueno, pues cómo al final tenemos que estar al lado de estos niños, de estos pacientes, de estos adolescentes, de estas madres y de estos padres que, bueno, pues que a veces no entienden lo que pasa y que tenemos que ayudar a entender y a acompañar y a estar. Muchas gracias.